Bienvenidos al episodio 9 de la serie Sí, hemos llegado al caos. Y es que nos encontramos en Dhaka, la capital de Bangladesh, un país que es conocido por ser el más contaminado del mundo. Los que seáis reales del canal sabréis que yo ya estuve aquí hace unos 5 años y es probablemente el lugar más caótico en el que he estado en mi vida. Y aún no lo parece porque estamos probablemente en la zona más tranquila de todo el país, pero no os preocupéis que ahora nos vamos al caos. La costumbre me iba a poner el cinturón, pero aquí el cinturón no existe. Ni siquiera hay. Los transportes en esta ciudad suelen ser de lo más complicado. De hecho, esto ha ido empeorando con el tiempo. El tráfico es tan denso que solo en esta ciudad se pierden 5 millones de horas al día de trabajo por estar en tráfico. Es tanto así que la velocidad media de un coche aquí en Dhaka es de 7 kilómetros por hora. O sea, vas más rápido corriendo. Ayer os dejé un poco en un cliffhanger sin saber si íbamos a poder entrar en el país, pero porque realmente entrar en Bangladesh siempre es una duda, ya que a no ser que hagas tu visado con meses de antelación directamente en España, venir aquí es un poco una lotería. Pero después de largas horas en inmigración conseguimos nuestra visa y estamos aquí. Entrar en este país ya de por sí es todo un show. Vamos a empezar por los datos que os interesan. Bangladesh tiene una tasa de contaminación 15 veces superior al máximo que recomienda la OMS. Y es que estudios dicen que respirar un mal día aquí en Dhaka es lo mismo que fumarse una cajetilla entera de cigarros. Y creedme que por experiencia que doy fe, recuerdo días en esta ciudad en las que me sonaba los mocos y los mocos salían negros únicamente por la polución. Esta contaminación se debe a muchísimos factores, entre ellos que estamos en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Hablamos ni más ni menos de 40.000 personas por kilómetro cuadrado de media, y que a comparación de otras ciudades como Hong Kong, que estuvimos hace unos días, esta ciudad se siente aún más densamente poblada porque no hay rascacielos, por lo que mucha gente se concentra en la calle. Ahora mismo no nos encontramos en un barrio muy densamente poblado, pero sí muy importante para el tema de la contaminación. Y es que nos encontramos en un antiguo barrio de curtiembres, un barrio donde hay fábricas que curten el cuero, es decir, tratan todo tipo de pieles de animales aquí. Básicamente te lo encuentras por todas partes. Este es un proceso para que las pieles no se pudran, por lo que en el proceso se utilizan muchísimos químicos. Y como veis, este barrio no es el barrio más moderno de Dhaka, por lo que la mayoría de estos desechos se van o bien a las calles, o bien a las alcantarillas, o bien al río. De hecho, caminar por esta ciudad es un tanto peligroso porque igual acabas con los desechos. No sé lo que es, pero no pinta bien. Básicamente una ciudad donde igual te vale la pena más andar por la carretera que no por la acera. Joder. Parece que estamos llegando ya más al epicentro del barrio y fijaros cómo está la estructura de este edificio. Está que parece que la hayan derruido. Ya os estoy viendo sufrir en los comentarios con que la gente me mira, pero aquí en Bangladesh es totalmente normal. La gente al final es muy curiosa para saber qué es lo que estás haciendo y no tienen como esa vergüenza, eso no lo tienen ahí. De hecho, en la serie del año pasado subisteis el hotel aterrador, probablemente fuera una persona o de Bangladesh, de la India, Pakistán, que estaba en la misma situación. Pasa que claro, en otro contexto completamente diferente. Incluso los tuk-tuk se paran. Hello, sir. La clave en todo esto es intentar no sentirse intimidado y actuar con naturalidad y ser amable, para que al menos vean que tienes buen rollo. A ver, que este niño me quiere llevar a alguna parte. ¡Wow! Los niños aquí jugando con los tambores. ¡Hello! Os juro que me van a dejar sordos, pero si les hace ilusión. Al ser un lugar tan caótico, quiero hacer un vídeo un tanto distinto. Vamos a ir adentrándonos un poco por donde veamos. Nice! Good, good, good. Your shop? Your shop? Oh, what's your name? My name is Sendu. Oh, nice to My meet name you. is Sendu. Very good meat. Yes. Nice, nice, nice. Look, look, look. Leather? Yeah. Nice leather. Yeah, looks good. Very nice leather. Yeah. What's your name? What is your name? My name is Alok. Hello? Alok. Oh, my name is Pao. Yeah. Nice to meet you. A lot of leather factories. Kendari Switzerland. No me entero de nada. What? Kendari Switzerland. Yeah. Okay, show me. Show me, show me. Hello, sir. How are you? Very fine. Mr. Mr. Kamal. Mr. Hamal? Pao. Mr. Pao. Wow. Yeah. Yes. Nice to meet you. Oh, doing some work. Yes, yes. Very, very nice. What are you doing? Like a Adidas pant?
Y es que a pesar de Bangladesh ser un país bastante pequeño y que su mayoría de población se concentra en la capital, Dhaka, estamos hablando que es el segundo productor del mundo de textil. Aquí se fabrica gran parte de la ropa que se lleva en el mundo. Mucha parte del fast fashion, cuando dejó de estar en China, pasó a estar en Bangladesh y en partes de África. China sigue siendo el mayor productor textil, pero tenéis que tener en cuenta que Bangladesh es únicamente el 1% del territorio que es China, por lo que podéis entender que si la mayoría de fábricas están concentradas en un lugar muy pequeño, sin prácticamente control medioambiental sobre ellas, el resultado es una gran contaminación por parte de lo textil. Pero eso es solo una de las cosas que provoca que este lugar sea el más contaminado del mundo. Que está haciendo como un pantalón Adidas. Mirad, a ver, dudo que sea Adidas, simplemente debe ser una copia. Pero aquí, en la calle. Nice, thank you. Vamos a entrar aquí. Yo creo que esto es como una especie de mercado de comida. De hecho, podéis ver a las gallinas por aquí o encerradas en jaulas. Las condiciones evidentemente no son las mejores, pero es una realidad. ¿Cómo huele esto, tío? No os lo podéis ni imaginar. Parece que el señor está escogiendo qué pescado quiere y los tienen aquí vivos, sin agua. Por lo que tengo entendido, para gente como nosotros que no estamos acostumbrados, tened en cuenta que la mayoría de agua con la que lavan estas cosas es el agua que viene del río y es probablemente uno de los ríos más contaminados del mundo, lo vamos a ver luego. Cualquier verdura, cualquier carne lavada con esta agua, a nosotros nos provocaría ir al hospital por algún tipo de virus. Pero es que es impresionante ver esto porque fijaros el agua que hay alrededor del mercado, es bastante fuerte. Old Dhaka? Old Dhaka, apni Old Dhaka. Yes? You know? Yes? How much? 50. 50? Vamos con una motito de estas. Yes, Barcelona. Barça, you? I'm Real Madrid. You Real Madrid? Yeah. Cristiano Ronaldo. Yeah, no. Okay, bro. Que se te cae la moto, colega. Bye, thank you. Es como que toda esta zona me suena, pero estoy buscando un sitio en específico que no logro encontrar. Le he enseñado una imagen de mi vídeo de Bangladesh de hace tiempo y creo que sabe dónde está. Porque yo recuerdo que era en esta zona, pero claro, debe ser alguna callecita de no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Esto no es la mejor carretera del mundo, pero bueno, sobreviviremos. Qué fuerte, porque a pesar de que estáis viendo que en el río hay mucha basura, yo estuve aquí con Lethal hace 5 años en este lugar exacto y era muy distinto. El río no podía seguir su cauce porque estaba lleno de basura. Y a día de hoy, si bien hay basura y huele muy fuerte esta zona, se puede ver el río. Y tengo un par de teorías. Si bien puede ser que hayan puesto solución a este tema y lo hayan limpiado, este lugar era muy peligroso, no había ni siquiera esta seguridad de vallas. Y recuerdo unos niños decirme que si tú te caías al río, no salías del río, porque al haber tanta basura era imposible nadar hacia arriba. Puede ser que lo hayan limpiado por causas de seguridad, o también puede ser que estemos en la época de monzones. Como veis, está lloviendo un poquito, y es que de junio a julio llueve muchísimo en Bangladesh y pasa a ser uno de los meses menos contaminados del año aquí en la ciudad, ya que la lluvia lo limpia todo, llueve mucho. Puede ser que al llover realmente desatasque toda esta basura, se la lleve al río Grande y acabe en el mar, y que durante estas épocas del año pues esté más limpio. Sea lo que sea, está muy guay poder ver esto un poquito más limpio. Estoy ahora en una parte que es un poquito más compleja dentro de este barrio, digamos. Y hay dos personas que me han dicho que qué hago aquí, que si soy periodista. Y es que esta zona es un pelín más durilla. What? No there? Como veis, hay mucha más basura por la calle y a algunos les hace gracia, pero a algunos no. De hecho, hoy ni siquiera es un día de trabajar, por eso hay menos actividad de la que vi en 2020. Pero ya veis las calles como están, o sea, recuerdo antes todo esto era una calle de cuero. De hecho, juraría que aquí mismo tenía un plano donde había un niño que andaba para adelante y se veía toda la calle llena de cuero. Era esta misma. Hostia, el perro, tío. Los animales en la calle los tienen horrible, o sea, están como moribundos. Es que hasta la ropa limpia secándose parece sucia, tío. Una cabra aquí por la cara. ¿Qué haces tú aquí? Aquí solita.
Yo caminando he aparecido en una zona más residencial, bastante pobre. Aquí sí que tienen aún basura, mucha basura. Le estaba diciendo dónde había un puente y ya me ha enseñado el camino hacia el puente. Y volvemos a estar en el río. Pero es que fijaros toda esta zona, Y el río, a pesar de evidentemente ya no estar tan congestionado, aún así lo veis que no tiene un color de río para nada, súper denso. Supongo que por expanso son cosas que tiran al río. De hecho ahí vemos otro, una chancla por ahí también flotando. Todo esto se va hacia el mar al final. Vámonos. Los puentes son... mejor ni te caigas ni te fijes, ¿sabes? En plan, ten cuidado y ya está. Yo imagino que todo esto debe ser plantas como de reciclaje, porque está como lleno de bolsas de basura y gente separándolas. Parece que aquí hay una planta más grande de reciclaje. Yo ya aquí me estoy metiendo en negocios que nadie me ha invitado a entrar. Pero es que estoy viendo aquí humo y quiero explicaros una cosa. Como veis aquí... Es que es bastante difícil de respirar aquí. Gran parte del reciclaje que hacen en esta ciudad, si bien tienen cosas que pueden reutilizar y vender y ganar algo de dinero, como veis aquí, al menos es lo que están intentando, lo que luego no pueden reciclar lo queman. Y no es raro, aunque sea ilegal incluso en este país, hay grandes montones de basura, de plástico quemándose, y en estas mini plantas de reciclaje también lo hacen. ¿Recycling? ¿Yes? Joder, o sea, mirad, todos los productos que tienen aquí son champús. Están quitando las etiquetas de los champús. Podéis ver por aquí marcas que probablemente conocéis como Dove, 3M, y lo que hacen es separar las etiquetas y dejarlos vacíos, supongo que para poder reciclarlo. Mira, me está enseñando, de hecho, un H&S, un Head and Shoulder. Nice job, thank you very much. Todo sigue estando bastante parecido a como estaba hace 5 años, pero sí que han implementado el poner vallas al lado del río. Recuerdo perfectamente esta zona, tampoco estaba vallada y tú podías caer perfectamente al río de golpe. Al menos ahora están evitando eso, porque por aquí pues corren muchos niños y caer en este río podría ser mortal. Me parece que esta parte del río no se ha librado. Ahora me va a tocar buscar a alguien que me lleve, porque como para pedir un taxi aquí, está la cosa complicada. Can you go here? Here, Lava Fort? Walking. No taxi. Taxi. Está completamente lleno de estas bicis que son taxis. Nadie me quiere llevar. Where you want to go? Where? Yeah. To Old Dhaka. Yeah, I can. I'm trying to find a rickshaw that... They will cost about like 60 or 70 taka. Yeah, it's okay. It's okay. There is a lot of foodie places. Food flavor is much more tasty than English. What's your name? My name is Mohammad Mushirama. Oh, nice to meet you. My name is Pau. Oh, nice to meet you. Es mi nuevo guía aquí. Now, at first I was nervous, that's why I was humbling, because I never talked to you, and I do not talk to strangers that much. I'm kind of introvert. But then I started talking, I'm uncomfortable. No, you speak very well. I want to help you, that's why. Yeah, I know. You're helping me. I'm just trying to find a rickshaw. No, this is my uncle. Oh, this is your uncle? Nice to meet you. Have you having breakfast? Yeah. I already ate. Thank you. If you didn't, I will ask you to It's come over okay. my house and eat something. People all over have pretty much helpful. Yeah. They want to help you. That's why. Yeah, I see. Thank you. Al final me van a ayudar a encontrar un taxi y todo, Okay. Thank you, brother. Nice to meet you, Have a good day. Hello. 60. Okay. Madre de Dios santísima de mi vida. Bye. Madre de Dios, qué intensidad, macho. Porque está lloviendo, me han puesto hasta un plástico aquí para que no me moje las piernas. En fin, la gente es muy buena aquí. Parece que había una pelea gorda. Thank you very much. Como el precio no lo he negociado yo, iba a pagar un precio local que eran 60 takas. Que a euros sería esto, pero es que hemos estado 40 minutos. No tenía un billete pequeño, le he dado 200, que es esto.
y el tío no quería aceptarlo, en plan, le parecía muchísimo. Al final me ha dado 20 tacas de cambio, que es lo único que tenía él. No lo quería aceptar. En países como este, que el café no es típico, es más típico el té, echo de menos mucho mi edición especial y limitada Bella Vini, café con aroma a helado de cheesecake. Pero tú sí que podrías tener la oportunidad de hacerte con uno de los últimos ejemplares de este café especial, que por lo menos hasta el año que viene no va a volver. Habéis arrasado con ello, queda como una sexta parte o menos del café. ViniWoodCafe.com, ahora mismo. Pero ¿qué verga es esto, tío? Aquí en medio de la ciudad de Dhaka, una casa del terror. ¡Qué barbaridad! Todo el cableado en la calle. Fijaros la locura de cables y encima lloviendo. Hay muchas partes que están aquí en tierra y abiertas, o sea que probablemente si lo tocas te electrocutas. Este es muy fuerte, ¿eh? O sea, fijaros como todos los cables acaban saliendo aquí al aire libre y vienen de ahí. En esta ciudad no puedes ir mirando el móvil porque o bien te caes a la alcantarilla o te electrocutas. ¡Qué barbaridad! Lo que es una locura es que este tío quiera suscribirse a mi canal y tú no lo quieras. Qué locura, mirad, mirad, mirad. O sea, mi colega está suscrito al canal y tú no. Qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Kamal. Tamal. Kamal Hussein. Mi nombre es Pau. Alegría. Un placer. Oye, pues me alegro de hablar contigo, ¿eh? ¿Qué me recomiendas ver aquí en Dhaka? Nada. Oye, pues un placer, ¿eh? Cuídate. Que vaya bien. Caminar por aquí es una barbaridad. Esto debe ser como una plaza donde los niños juegan. What's this? Rock? Ah, ok. Es que veo que están como jugando a un juego que creo que es como una especie de petanca, pero lo juegan con una piedra. Si os fijáis, juegan con estas piedras blancas, que no sé exactamente qué es. Es eso, ¿no? Lo que le he tirado. Justo aquí hay como un ladrillo grande, entonces tú lo que has de hacer es acercarte, ¿no? Vamos. ¿Veis? Me aplauden porque soy muy bueno. No, la verdad es que lo he hecho muy bien, ¿eh? Me voy como el maestro de la petanca bengalí. Thank you. Bye, bye, bye. Igual también os digo, puede ser que me haya inventado el juego, pero la gente ha aplaudido. Supongo que lo he hecho bien. Hemos llegado ya como a la parte del río. Fijaros cómo está el alrededor. Luego no me extraña que los perros están como están en la calle. Es que de donde cogen la comida es de aquí. Y como veis, hemos llegado a un afluente del río que desde hace más de 15 años está considerado como un río muerto. En este río no hay vida. Y es que durante décadas se han tirado más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos al río al día. Y aún a día de hoy hay más de 1.600 fábricas que tiran todos sus residuos al río, aquí. Y es que solo el 20% de la ciudad de Dhaka tiene alcantarillado, todo lo otro se va directamente al río. Y es por eso que en muchas zonas de esta ciudad el agua contiene arsénico, plomo y cadmio. Y antes, cuando os he dicho que las verduras o el pescado aquí es un poco complicado para nosotros comerlo, es porque tanto las verduras como con lo que lavan el pescado son con estas aguas. Esto para una persona que no tiene el estómago preparado es básicamente mortal. A ver cómo me subo yo sin matarme aquí. Vamos a ello. ¡Ópale! Hello. Pero como vale más una imagen que 1000 palabras, me acabo de subir en una barca para navegar este río. Es una barbaridad el agua, o sea, no os imagináis cómo huele. Y estamos en un río, aquí la gente aún sigue haciendo su día a día. La gente se baña en el río, lava las cosas en el río. Pero es un río que es básicamente basura. En general en la ciudad de Dhaka se generan unas 7.500 toneladas de basura al día y como he dicho, el 80% de ellas se van aquí al río. Es que incluso he llegado a leer que los desechos de los hospitales se van también aquí al río. No creo que os extrañe que os diga que Dhaka encabeza una de las peores listas que se puede estar y es en el de las ciudades menos habitables del mundo. Vivir aquí es un infierno. Mira que ya había hecho este viaje en río en el pasado, pero es algo que por mucho que lo sepas siempre te va a sorprender. Es... Hello. Thank you, sir. Thank you.
muchos niños en el agua, pues que en cierta parte lo puedo llegar a entender. Ellos no tienen la oportunidad de poder refrescarse en otro lado y hace mucho calor. Supongo que esto es lo que han vivido toda la vida, por lo que no sienten esos riesgos de salud, porque ya habéis visto cómo está el río, es prácticamente un pozo, un vertedero, y aún así, pues evidentemente se bañan. Recordaba dura esta ciudad, pero no tanto, ¿De Way Hotel? Mira que hacía días que no estaba tan cansado, pero es que caminar por esta ciudad te destruye. Volver a la zona del hotel ha sido una odisea. Donde estaba me ha costado encontrar otra vez taxis, así que he tenido que volver a coger un rickshaw, un tuk-tuk de estos, o ni siquiera un tuk-tuk, porque es como una especie de triciclo que tienen ahí una batería montada para que sea eléctrico. Y claro, al principio le he dicho que íbamos a Gulshan 2, que es en el barrio donde nos estamos quedando, y él no me ha entendido muy bien y me ha llevado como a 10 minutos, pero en verdad estábamos como a 40. Y cuando le he dicho que no y le he enseñado el mapa, me ha dicho, no, pues siéntate delante conmigo y ves diciéndome para dónde es. Nos tenías que ver. Él únicamente controlando la moto desde un manillar, el de la derecha, yo a la izquierda intentando caber como podía. Evidentemente esas motillos no van rápido, por lo que todos los coches nos pasan por al lado. Es que nos ha parado la policía y todo porque es que íbamos por sitios por donde no podíamos ir. El tío estaba flipando y había un momento en el que habían tantos coches que el tío se ha puesto hasta una mascarilla, a mí me ha dejado sin, y he de reconocerte que ya empiezo a sentir la garganta un poco cascada, como que cada vez que trago me pica un poquito, como si la tuviera irritado. Fácilmente hemos podido estar 50 minutos dando vueltas, pero al final hemos llegado al hotel. Le he pagado bien porque el tío se lo merecía, o sea, se ha cruzado toda la ciudad en esa motillo que está hecha únicamente para ir por un barrio y ya está. Y lo voy a dejar por aquí porque el episodio de hoy ha sido uno de los más intensos de la serie, pero es que todo lo que se viene a partir de ahora va a ser así, así que te animo a suscribirte y sobre todo a hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.